Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. He cruzado ahora en el pasillo con Susana Arguea, compañera de cadenaser.com. Me ha dicho: Pedro, buenos días, vamos a por ello. Y he pensado, pues esa es la actitud. Vamos a por ello. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Vamos a por ello desde ahora y hasta que termine este Hoy por Hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy, 14 de julio, día de la Fiesta Nacional Francesa, no se va a hablar de otra cosa y esperemos que esa conversación, con permiso de los franceses en su Día Nacional, se alargue hasta el domingo. España juega esta noche unas semifinales del Mundial en un día que también es histórico. Después de 16 años, las últimas semifinales, muchos de ustedes la recordarán, fueron las del Mundial de Sudáfrica, en el que ganamos a Alemania. Quien seguro que no se acuerda, era muy jovencito, bueno, era un niño, casi un bebé, es Lamine Yamal, que cumplió ayer 19 años. Se sentó frente a la prensa sereno, sin complejos, como si el mayor partido de su carrera fuera uno más, pero es que el de hoy no es uno más. España y Francia se juegan más que el pase a la final, se juegan el derecho a ocupar el puesto de la mejor selección del mundo. Será a partir de las 9 de la noche, aquí, las 8 en Canarias, en la península, las 8 en Canarias, las 2 de la tarde en Dallas. Y ahí está uno de los enviados especiales de la SER, Antón Meana. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Como dices, se juegan el derecho las dos selecciones a poder decir que son la mejor del mundo, con respeto de Argentina y de Inglaterra, que mañana se ven las caras en Atlanta, pero lo importante es lo de hoy y tenemos la gran batalla del fútbol, saber si va a triunfar el centro del campo de España con Rodri, con Pedri, con Fabián, con Dani Olmo, o las bandas de Francia, es decir, los Dembélé, Olise y Mbappé. Luis de la Fuente está convencido de que esta selección, que ya ganó a Francia en la Eurocopa del 24 y en la Liga de Naciones del 25, va a dar la cara y se va a meter en la gran final. Y Lamine Yamal decía en tiempo de larguero en conferencia de prensa lo siguiente ante los medios. No se ha malinterpretado. Al final me preguntaron a mí como si me daba miedo Francia, y yo dije que no, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido. Entonces, obviamente, como ha dicho Koundé, es fútbol, se lo toman como lo que es y ya está. Seremos en la grada 8.500 españoles y entre ellos grandes leyendas de nuestro fútbol como Iker Casillas, Fernando Llorente, Jesús Navas, Pepe Reina, Michel Salgado, Emilio Butragueño o Fernando Hierro, que están en Dallas animando a la selección. A partir de las 7 de la tarde comienza la previa del partido en Carrusel Deportivo con todo el equipo de enviados especiales de la SER. Por lo demás, vuelve a reclamar su espacio de atención Juan Carlos Peinado, el juez, ha vuelto de vacaciones y una de las primeras cosas que ha hecho es pedir a Begoña Gómez que adjunte pruebas de que solo utilizó el pasaporte, del que disfrutó la semana pasada unos días, para viajar a la graduación de su hija, y amenaza con atribuirle otro delito con medida cautelar si en 5 días no consigue demostrarlo. El magistrado le retiró el pasaporte el pasado 20 de junio y le prohibió salir del país. El juzgado le devolvió el documento de manera temporal para que pudiera asistir a la graduación de su hija en Londres. Irene Millán, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Ahora, tras recuperarlo, Peinado exige que demuestre que lo utilizó exclusivamente para ir al acto. Dice que en el pasaporte no constan los sellos de entrada o de salida y desde Moncloa insisten en que el pasaporte no está sellado porque ese método está en peligro de extinción y ha quedado ya sustituido por los sistemas digitales. Fuera de España, la actualidad pasa por la situación en Oriente Próximo. El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán es, estas horas, papel mojado, desde luego. Ha sido la tercera noche consecutiva de ataques cruzados entre esos dos países. Anoche el presidente Donald Trump anunciaba desde despacho Oval que van a volver a bloquear todos los puertos iraníes, además de imponer un impuesto del 20% a todos los buques que transiten por el estrecho de Hormuz. Irán ha contestado automáticamente. El régimen de los ayatolás ha lanzado drones y misiles contra Kuwait y Bahrein. Además, ha bombardeado un barco de Arabia Saudí. En el ataque ha muerto un tripulante. El portavoz persa ha advertido de que no van a permitir ninguna interferencia extranjera en el estrecho de Hormuz. Bueno, así, con estos centros de atención, pero no solo, hay otros más, empieza este martes 14 de julio. Las 7 de Hoy por Hoy.
Ser Podcast. Y en Francia siguen endureciendo el tono tras ese artículo de opinión del expresidente Mariano Rajoy en el que decía que la selección francesa no tiene franceses. El gobierno de ese país ha vuelto a mostrar su descontento, su enfado incluso. Esta vez ha sido el ministro de Exteriores de Macron quien ha dicho que el comentario de Rajoy le resulta patético. Hasta el partido de ultraderecha de Marine Le Pen se ha sumado a las críticas para asegurar que las palabras del expresidente español fueron racistas y lamentables. Lo dijo el portavoz del Partido Agrupación Nacional ayer en la Asamblea Nacional. Monsieur Rajoy est un raciste. El diputado de extrema derecha defendió ayer que Francia es un país para todos, sea cual sea el origen o la religión de cada uno. Desde Bruselas, el ministro Álvarez acusó al Partido Popular de querer sabotear las relaciones diplomáticas que existen entre España y Francia y ha pedido a Feijóo que desautorice en público a Rajoy. El racismo, la xenofobia son enfermedades graves. Se posicionan claramente como un partido antifrancés contra Francia. En el Partido Popular restan importancia las acusaciones tan graves que está recibiendo su ex líder y expresidente. Y lejos de rectificar, aseguran que las palabras de Rajoy eran sarcásticas y que no tenían mala intención. Lo decía ayer Borja Semper. Son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención y son comentarios a favor de España y esto yo no lo circunscribiría a este perímetro, no le daría otra interpretación. A los portavoces de los partidos a veces les toca hacer estos papelones, ¿no? Y ayer le tocó a Borja Semper. Desde Dallas, Lamine Yamal también respondió al expresidente horas antes de enfrentarse en la semifinal del Mundial contra Francia. Pero el fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona. Fíjense, es peculiar esto que les contamos ahora. Vox, socio ya uña y carne del Partido Popular en algunas comunidades autónomas, y ya veremos si en el futuro en el gobierno de España. Bueno, pues Vox ha pedido al Partido Popular que vaya más preparado, que Feijóo vaya más preparado a los debates cuando aborde ciertos temas. Dicen los de Abascal que, a su forma de ver, las polémicas de Génova acaban eclipsando el foco mediático respecto a los casos de corrupción del PSOE. Joan Jimeno. Buenos días. Después de semanas viendo cómo Feijóo endurece su discurso y se acerca a los postulados de la extrema derecha, en Vox creen que Feijóo está cometiendo errores en su estrategia y moviendo el foco de donde creen que debe estar, que es en los casos de corrupción vinculados al gobierno. Lo dicen públicamente. De hecho, este lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, le pedía a Feijóo prepararse mejor a la hora de entrar en ciertos debates. Es el momento de abrir los debates sobre que necesitamos instituciones limpias, que no necesitamos corruptos en el gobierno. Estos son los debates que ahora mismo nos interesan. El resto, yo creo que son jardines en los que yo le diría que para copiar a Vox en algunas cosas, que está muy bien, pero hay que ir más preparado. Algunas fuentes consultadas en la formación de Santiago Abascal consideran que los errores de Feijóo, por ejemplo, a la hora de abrir el debate sobre el absentismo laboral, pueden perjudicarles también a ellos de forma colateral. Aún así, no han escondido esta semana su satisfacción viendo al líder del PP avalar algunas de sus posiciones, por ejemplo, sobre la ley de nietos o sobre el concebido no nacido. En Madrid, el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso mantiene su respaldo al alcalde de Móstoles. Se llama Manuel Bautista. Está imputado por un presunto delito de acoso sexual y laboral a una exconcejala de su gobierno. El número 2 de Ayuso, Alfonso Serrano, repitió ayer varias veces que mantenía su apoyo a Bautista y evitó pronunciarse sobre si debería dimitir. Radio Madrid, Lidia Payo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cierre de filas de los populares en torno a Manuel Bautista. El portavoz nacional, Borja Semper, asegura que su partido ya adoptó medidas. Habla de un expediente abierto, aunque la realidad es que se cerró sin escuchar a la denunciante y le manda un mensaje a los socialistas. Estoy convencido de que si yo fuera un portavoz del Partido Socialista en estos momentos estaría dando el lawfare y estaría señalando al juez. Pero como no lo soy, yo lo que le tengo que decir es que expreso nuestra máxima confianza en la justicia. En Madrid, el secretario general Alfonso Serrano ha asegurado que por supuesto que sí apoya al regidor. Y enfrente, la oposición PSOE y Más Madrid, que recuerdan el papel que ha tenido la presidenta Ayuso en este caso. Recordemos que la señora Ayuso ha protegido al acosador y no
a la denunciante. La obligación de cualquier organización es proteger a quien denuncia y Ayuso ha hecho todo lo contrario, darle la espalda a la denunciante y mandar a sus matones para que no hablase. Los partidos de la izquierda madrileña que piden todas las garantías para la exedil mostoleña. La exdirectora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, compareció ayer en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso SEPI. Fernández desvincula su salida del organismo de la investigación al expresidente Zapatero. No he recibido nunca ninguna indicación de nadie para actuar en un sentido o en otro, en mis 4 años y 1 mes. Nunca. Hoy, además, en el caso Leire está previsto que declare la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, por el presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y la Junta de Andalucía da por controlado el fuego que ha quemado más de 7.000 hectáreas en Los Gallardos, en Almería. En mitad de toda la tragedia se ha visto una imagen de colaboración institucional entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Ayer, juntos, visitaron el puesto de mando y pusieron en valor la coordinación entre ambas instituciones. Creo que hemos, de nuevo, trasladado lo que esperan y demandan los ciudadanos y ciudadanas ante situaciones como esta. Y es cooperación, unidad. Hemos trabajado en línea y hemos conseguido que todos a una hayamos luchado contra el fuego. Sánchez y Moreno advirtieron de las consecuencias del cambio climático e incluso el presidente del Gobierno aprovechó la visita para pedir un gran acuerdo que sea capaz de hacer frente a la emergencia climática. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se personó a la zona afectada y, aunque no hizo referencia al anuncio de Sánchez, se limitó a presentar un plan paralelo de prevención de incendios. Se trata de poner un documento encima de la mesa y ese documento atiende al nombre de Gran Acuerdo en Prevención, Respuesta y coordinación ante riesgos naturales. El Gobierno dice que esta propuesta de Feijóo llega tarde. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. En las previsiones de la semana está que desaparezca la verja de Gibraltar, que de forma histórica ha separado el Peñón con el resto de la península. Hoy, la Unión Europea y el Reino Unido firman el acuerdo definitivo que entra en vigor mañana, 15 de julio. Los principales beneficiarios serán los españoles que trabajan en el Peñón y que han tenido que soportar colas de hasta varias horas todos los días. Corresponsal comunitario Enrique García. La Comisión Europea y el Reino Unido firman este martes el acuerdo sobre Gibraltar, el tratado que entrará en vigor de forma provisional mañana y que permitirá el derribo de la verja y que cierra además el último capítulo todavía pendiente desde el Brexit en las nuevas relaciones entre Bruselas y Londres. Se abre una etapa histórica para España, para Andalucía, para el campo de Gibraltar. El ministro Álvarez y el ministro principal de Gibraltar participan en el acto de rúbrica de un acuerdo histórico que firmará el comisario de Comercio Maroš Šefčovič y el secretario para Europa del gobierno británico. Entrará en vigor a todos los efectos mañana, aunque falta la aprobación de la Eurocámara y del Parlamento británico. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Todos los martes de este verano, a esta hora, vamos a reservar un tiempo para aportar una mirada internacional con un poco de pausa. A partir de lo que hemos escuchado este fin de semana en Punto de Fuga, ya saben, el programa de la SER, que tiene una mirada internacional de largo recorrido y también sobre los derechos humanos. En el último episodio, que pueden recuperar ya en nuestra aplicación y en nuestra web, en cadenaser.com, Pablo Morán ha vuelto a mirar hacia lo que está ocurriendo hacia el oriente. Estas noches les estamos contando el recrudecimiento, ¿no?, de la guerra entre Estados Unidos, Irán, Israel, también sigue bombardeando países de la zona. En fin, Pablo Morán, buenos días. Hola Pedro, buenos días. En el último capítulo de Punto de Fuga hemos vuelto a Irán, en el momento más delicado para la región desde la firma del acuerdo con Estados Unidos. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. You know what scum is? Un acuerdo que agoniza en medio de una nueva escalada bélica que estamos viendo, iniciada justo después de los grandes funerales por el líder supremo del régimen, Ali Khamenei. Hablamos con el periodista Miquel Ayestarán, que acaba de volver de Irán, donde asistió a esos actos. Esa sensación agridulce, sí, el régimen tiene apoyo, tiene base firme, muy firme, pero al mismo tiempo los problemas que había en enero no se han solucionado, ni mucho menos. Quizás la guerra los ha eclipsado, pero están ahí. Hay una parte muy importante que sigue muy descontenta y que está aterrorizada. Este memorando que se ha firmado, pues yo creo que ha sido un poco ha servido para ganar tiempo, para
para intentar tranquilizar las aguas de cara a este funeral que los iraníes quieren hacer sí o sí, pero los problemas de fondo siguen ahí. Problemas de fondo a los que se suma ahora las consecuencias de la guerra. Trabajaba en el sector petroquímico y me dijo que su empresa cerca de Isfahán, creo, había sido alcanzada. Entonces ahora, pues en vez de trabajar en lo que es su trabajo habitual, estaban trabajando en la reconstrucción. Los propios trabajadores de ese complejo pues estaban trabajando en la reparación de daños, ¿no? Y desde Irán saltamos también a Turquía, otro de los grandes actores de Oriente Medio y anfitrión de la última cumbre de la OTAN. Türkiye olarak 2030 yılından önce Con el presidente Erdogan a la cabeza, al que ningún líder de la OTAN se atrevió a afearle la erosión democrática que sufre Turquía y de la que sí hemos hablado con el eurodiputado Ignacio Sánchez Amor, encargado del último informe sobre el país aprobado en el Europarlamento. Turquía, después de un periodo de una cierta esperanza, recordáis que se hablaba de Erdogan como una posibilidad de islamismo moderado, democrático a principios de este siglo, el año 2005-2008. A partir de 2013 todo se torció con aquellas protestas del Parque de Gezi, que eran algo parecido al movimiento de los indignados en otros países. A partir de ese momento en el que Erdogan ve peligrar en serio su permanencia en el poder, comienza una deriva de endurecimiento primero y luego de simplemente un giro autoritario que se ve confirmado cada día y cada semana. Todo esto y más ya disponible en Ser Podcast y en las redes sociales de Punto de Fuga. No porque yo lo diga, pero un congreso de los de la SER en Tudela es un planazo. Bueno, vamos con la recomendación cultural para empezar el día y también la semana. Hoy Pepa Blanes nos propone leer una novela. Casi sin pretenderlo, el escritor británico Jonathan Coe se ha convertido en un cronista de la vertiginosa realidad política y social de su país, Reino Unido, en este tiempo. Ahora publica en Anagrama Las pruebas de mi inocencia. Es una divertida, entretenida y sesuda crítica al auge de la extrema derecha después del Brexit. I wanted to write kind of a straightforward detective story. En un principio pensaba hacer una historia de detectives, pero sentí la necesidad de darle una dimensión política, ya que vivimos en un momento interesante políticamente, pero muy alarmante. Nos decía el escritor en Madrid que propone una novela detectivesca sobre un crimen a un periodista de izquierdas encontrado muerto en un congreso de extrema derecha en medio del efímero mandato de la primera ministra Liz Truss en 2022. La lucha fundamental de nuestro tiempo es precisamente encontrar una verdad objetiva, insiste Jonathan Coe, que utiliza varios narradores diferentes para acercarnos a temas como la posverdad, la desinformación o la privatización de la sanidad pública, y todo con mucho humor. Creo que se puede hacer un comentario político profundo sin renunciar al humor. Además, el sentido del humor es una forma de resistencia frente a la desesperanza, explica el autor de esta original novela que vuelve a ser la crónica de nuestro tiempo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.